My name is Evan Zislis. I am the director. Zislis, y yo soy el director de la participación comunitaria del Instituto Aspen de la comunidad Hearst y su iniciativa. El trabajo de HCI se enfoca en promover diálogo, en incrementar el entendimiento y facilitar las oportunidades para tener cooperación importante entre las comunidades de Aspen hasta Parachute en Colorado, ubicadas en Industrial Lands de las tierras indígenas de los Utes. Hoy es el segundo evento de una serie de 8 partes componentes en colaboración con las bibliotecas regionales y las cámaras de comercio de Aspen, Basalt, Carbondale, Glenwood Springs, Newcastle, Silt, Rifle y Parachute. Cada 2 semanas, de ahora hasta finales de julio, van a poder sintonizar para escuchar acerca de los temas que se enfrentan las comunidades y los expertos locales para tratar de encontrar soluciones cooperativas a los retos compartidos de nuestra región. El tema del día de hoy es la equidad en recursos humanos, mejores prácticas para pequeñas empresas, copatrocinada por las bibliotecas de Carbondale y también la Cámara de Comercio de mismo lugar. Hoy tenemos también a nuestro anfitrión del condado de Garfield y tenemos interpretación presentada por los servicios Velasco Language Services. Alex, si por favor nos puedes dar una presentación rápida de las instrucciones sobre cómo es que podemos tener acceso a la función de interpretación al español. Sí, déjenme compartir mi pantalla por un minuto. Muy bien, vamos a estar interpretando esta ponencia al español simultáneamente y estamos utilizando todos la función de chat. Si tienen algún comentario o si tienen algún problema técnico que les gustaría ayuda, por favor pónganlo en su chat para poder conectarnos lo más rápido posible y ayudarles. Para la interpretación, entonces van a poder ver este icono de un globo que va a estar en la parte inferior de su pantalla. Una vez que le den clic, van a poder escoger tener interpretación y entonces van a tener esta selección de inglés, español y si están escuchando eco o lo que sea, tienen que escoger Mute Original Audio y van a escuchar acá. Van a poder seleccionar acá inglés o español y vamos a grabar esto en español. Si necesitan ayuda con otras funciones, mándenme un mensaje en el chat y con todo gusto les ayudo. Y con esto les doy la palabra a Evan. Gracias, Alex. Por favor, como ya les mencionamos, usen el chat para problemas técnicos. Pueden hacer preguntas para nuestros panelistas con el icono de preguntas y respuestas abajo. Y vamos a dejar tiempo al final para que puedan hacer las preguntas que quieran. Tenemos mucho que cubrir, entonces les quiero presentar al moderador que tenemos hoy en nuestra sesión. Con gran honor y con gran privilegio les presento a Maisha René Forbes. Maisha es la vicepresidenta de Gente Cultura en el Instituto de Aspen y en su rol, Maisha también se encarga de ver todo el talento humano, recursos humanos y las funciones relacionadas con gente. Se encarga de procesos y estructuras para encargarse de que el instituto tenga liderazgo, el reclutamiento y el desarrollo del talento que tengamos que tener y también incorpora la cultura para poder lograr la cultura de lograr una sociedad justa y libre. Maisha antes tenía o era vicepresidenta de Cultura e Inclusión y Asesoría Inclusiva en la parte de una compañía de asesoría en donde daba clientes externos asesoría en varias partes y proyectos de capital humano y también desarrollo de organización, diversidad, equidad e inclusión, manejo de rendimiento y cambio de la administración. A lo largo de su carrera, ella ha ayudado a muchísimas compañías públicas y privadas para poder mejorar su experiencia con los empleados de formas que reflejan los valores y la cultura de su organización. Antes de estar en Acquired Leadership, ella era talento de adquisiciones en las diferentes escuelas de charter y ayudó a que se duplicara el personal durante su periodo. Y también trabaja con diferentes escuelas y con una junta ejecutiva y es voluntaria en diferentes proyectos de la comunidad en Chicago. Maisha tiene licenciatura en Sociología en Estudios Afroamericanos de Brown University y con Maisha también tenemos a nuestro panelista estimado Ross Brooks, quien está acá con nosotros también. Ross es el director general de Mountain Family Health Centers y la misión de Mountain Health Family Centers es mejorar la salud de la comunidad al proporcionar atención médica, dental y conductual asequible e inclusiva y proporciona asistencia de estos tipos de servicios a más de 21,000 personas
a lo largo de Garfield, Eagle y Pitkin. En estos 3 condados, como director general de este centro, Ross es el curador principal y el líder de los valores de esta organización, su visión y su misión, que incluye supervisar el plan estratégico, la fuerza de trabajo, las operaciones y la presentación de cuidado clínico. Se guía por un principio de que el acceso a tener atención médica es un derecho humano y no es un privilegio. Brian Álvarez es el encargado de proyectos de Equity Action Project de Manaus. Brian nació en Glenwood Springs y él ha vivido en el Valle del Roaring Fork toda su vida. Se graduó de Southern College en Pensilvania con una licenciatura de Ciencias Políticas en el 2019 y regresó al Valle del Roaring Fork para trabajar en una organización sin fines de lucro en este sector. Brian espera trabajar con la comunidad y trabaja activamente para que se desmantelen los sistemas opresivos y crear una región que esté mejor preparada para incluir y empoderar a un liderazgo diverso. Nosotros nos sentimos muy honrados de tenerlos a todos ustedes presentes y por favor gracias Andrea Stewart, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, por haber sugerido este tema tan importante. Maisha, con esto te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias Evan y me siento de verdad honrada de estar acá, muy emocionada de estar acá con ustedes, con mis invitados, con Ross y con Brian. Antes de que empecemos con las preguntas, les voy a presentar el tema de equidad en recursos humanos para las pequeñas empresas y les quiero dar un poco de contexto. Justamente ahora, recursos humanos, hay muchísimas cosas que están sucediendo dentro del sector, hay muchísimos temas que podríamos presentar y con todos los negocios, organizaciones, todo lo que están buscando diferentes cosas. Buscan talento, es esta búsqueda para tener talento, es esta búsqueda de talento, como lo dicen, para poder tener más. Y la idea de cómo es que podemos conservar a su talento, qué hacemos para que pueda mejorar su talento y asegurarse de que su talento esté creciendo para su trabajo, para su fuente, para el sector en el que están. Y también está la tecnología. Entonces, para permitir que recursos humanos haga su trabajo, para que seamos mejor, cómo nos está conectando de diferentes formas, qué cosas que no hemos hecho antes y cómo podemos utilizarlo para poder amplificar nuestros esfuerzos. Está la idea de que nadie en el trabajo se tiene que ver igual que los demás, tiene que haber flexibilidad y todo, y si es un trabajo colaborativo y cómo lo hacemos que esto funcione, en particular para las organizaciones sin fines de lucro y los negocios que están trabajando en pequeñas comunidades y cómo tenemos sociedades con otros para tener un enfoque de comunidad en todas las personas que están en torno de nosotros y simplemente la experiencia de pensar en toda la experiencia de los empleados del principio hasta el fin, desde pensar a quién van a contratar, en conservarlos, tener la transición y hacer algo más, permitirles que ellos sigan adelante y esperar que se vaya como mejores profesionales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empoderamos a la gente para que lo hagan? Vamos a hablar de muchos de estos puntos. Sabemos que estos son temas enormes dentro de recursos humanos. También sabemos que para las pequeñas empresas se ve totalmente distinto con cada uno porque todos tienen circunstancias distintas con recursos limitados, recursos humanos, financieros y tiempo. Obviamente que es todo esto conjunto y a veces se siente muy forzado en que no tenemos tiempo durante el día para poder completar el trabajo, hacer las causas y las misiones que tenemos. Y también cuando estamos en un lugar rural estamos agregando otra dinámica, es el tener esta parte de la transición o de el recorrer algún lugar y también se cambia el acceso a tener talento, cambia a quién se le puede tener acceso, a quién podemos encontrar y a quién van a poder atraer para su trabajo, cómo es que pueden conservarlos. Y por último, cuando uno decide que se quiere enfocar en la diversidad, en la inclusión y en todo lo demás, en todas las demás cosas, ahí tenemos otra capa más que nos da complejidad a nuestro trabajo diario, todos los días, pero también año tras año. Ni mencionar esto que le llamamos ahora la pandemia por la que estamos pasando. Por supuesto, tenemos muchísimas cosas en las que podemos entrar en detalle. Vamos a hablar de estos temas en Todos Hoy y vamos a enfocarnos en el talento, la fuerza de trabajo, adquisición de talento y les agradecemos todas sus preguntas y los panelistas tienen mucho que ofrecer con su experiencia, así que esperamos que vaya a ser de beneficio para ustedes y que puedan aprender algo que les sea de utilidad. Entonces, ahora voy a empezar a hacer mi primera pregunta. Es muy general, es solamente en términos generales. Díganme, ya va a ser tú, Brian o Ross, ¿cómo es que los negocios, en particular los negocios pequeños, pueden pensar sobre la equidad? ¿Cómo empezamos? Gracias, Maisha. Soy Ross, yo puedo empezar. Un poco de antecedentes, nuestra organización está centrada y le ha dado servicios a 21,000 personas más o menos en los condados de Pitkin y Garfield y todos estos pacientes
más o menos son 50% hispanos, latinos y la otra parte no son más bien blancos. Y de la misma forma, nuestro personal 50% son hispanos, latinex y los otros son no hispanos, no latinex. Así es que cuando nosotros empezamos a pensar en términos de equidad, lo primero es que pensamos quiénes son nuestros clientes, ¿verdad? Nuestros clientes son los pacientes y por lo menos la mitad de nuestros pacientes prefieren que tengan servicio en español en una forma cultural y competente. Así es que nosotros pensamos en esto como un empleador de emplear a gente que vengan de nuestras comunidades, que proporcionen atención cultural competente y atención médica humilde a todos los pacientes que tenemos. Otra forma que nosotros pensamos en la equidad, cómo es que nosotros nos damos regidos, quiénes son nuestros jefes al final del día. Y nuestro modelo es tal que los pacientes que rigen nuestro centro de atención médica y 51% de ellos en nuestra junta directiva tienen que ser pacientes y queremos usuarios activos de nuestro centro de atención médica. Así que creo que esta es una receta importante para que tengamos éxito porque quiere decir que nosotros le damos respuesta y finalmente somos responsables con los pacientes de nuestra comunidad que usan nuestros servicios. Entonces, para que otros negocios piensen quiénes son sus clientes y cuáles son sus necesidades, cuando nosotros pensamos en el personal, voy a regresar al punto que hice antes, que la mitad del personal viene de la comunidad hispana latinex y la mitad no. Entonces, bueno, eso es maravilloso para los trabajos de introductorios, pero uno de los grandes retos que tenemos es el promover y el hacer que la gente suba a otros puestos y que puedan entrar a estos trabajos de mayor paga. Por ejemplo, nuestro equipo ejecutivo no reflexiona mucho la necesidad de la comunidad. Los proveedores médicos, aunque son súper talentosos, compasivos, no reflejan lo que es la comunidad. Por eso que no somos tan diversos en la organización cuando tenemos a la gente que tiene los sueldos más altos, empezando por mí. Entonces, nuestro reto para el futuro es realmente empezar a crear todo esto para el futuro y empezar a traer gente de nuestra comunidad que sean proveedores médicos, dentistas, salud mental, profesionales en tecnología, ejecutivos para que sean los líderes de nuestra organización y tenemos que empezar desde ahí. Muy bien, gracias. Sí, me gustaría también mencionar, y sí estoy de acuerdo con todo lo que dijo Ross, quiero yo mencionar algo sobre esta pregunta. Tengo diferentes respuestas, diferentes componentes. Creo que la primera parte de todo esto es preguntarnos a nosotros mismos el por qué. Y cuando tenemos diferentes preguntas en torno a la equidad, es pensar qué significa la equidad para ti, si tu definición se basa en tu propia interpretación de lo que es la equidad, o si realmente tú esta definición la estás planteando y este entendimiento en investigación y lo que significa la equidad para otras personas. Es decir, para mí, simplemente lo voy a mencionar, pero es el hecho de que yo soy mexicano, entonces soy latino y la mayor parte de mi interés de la equidad desde ese punto de vista, pero hay diferentes perspectivas que puedo traer a este trabajo. Incluyo mujeres, a la comunidad LGBTQ+, otras personas y otros grupos subrepresentados y también tenemos que ser considerados cuando tenemos estas conversaciones. Así es que una vez que se define todo, que se define la equidad, ahí tenemos que preguntarnos por qué es importante para ti personalmente y para tu organización y específicamente qué es lo que realmente estamos tratando de lograr con esto, que realmente trates de sacar o que simplemente quieres seleccionar esa casilla de la diversidad y que estás de verdad con un sentido de humildad, de apreciación y de todo, y entonces se puede presentar todo lo demás. El segundo punto tiene que ser algo no incómodo. Es realmente reflejarlo y verte a ti mismo y ver quién está tomando las decisiones y las decisiones se hacen para ver quién está en ese equipo y quién está ahí. A quién se le promueva, a quién no se le promueva, a quién tiene el salario más alto, quién tiene el salario más bajo y quién está tomando las decisiones para contratar o no. Y esta es una rutina sobre quién, cómo es que esta composición o cómo es esta composición o qué tipo de poderes se presentan en lo que la gente toma esas decisiones. Y esto tiene que ver en que también se tiene que tener el tiempo y el espacio para tener estas conversaciones y preguntar, hacer estas preguntas. Es muy importante dejar tiempo y hablar de estas cosas para que, pues, en términos más generales, esto va a ser más importante para que podamos seguir adelante. ¿Cómo es que podemos definirlo? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Qué es lo que tratamos de lograr? Y después,
También tenemos que siempre estar pensando y a quienes podemos perjudicar con estas conversaciones, buscar formas de apoyarlos por medio de este proceso que va a ser parte de esto o cómo es que se puede hacer o no. Y otro punto de que no hay que simbolizar, la definición de simbolización es la práctica de hacer algo, de contratar a alguien, de hacer algo que es un grupo no representado solamente para impedir la crítica y de que impedir que la gente no se le esté tratando de manera justa. Ya sé que es una definición. Y todo esto tiene que ir de nuevo al por qué y el cómo y qué es lo que quieres tratar de lograr cuando estamos hablando acerca de diversificación y estamos hablando de equidad. Si están preguntando si eres algo de la comunidad LGBTQ+, o si alguien está con una subrepresentación que no tiene mucha personal de su misma parte, de su misma clase, no se les pregunta, porque si soy la única persona, a mí me ha pasado, no me pregunta la gente si yo vengo de comunidades subrepresentadas. Entonces hay que siempre tener en cuenta si estamos haciendo preguntas o qué estás haciendo preguntas. Si estás haciendo algo, preguntándole las preguntas que no le preguntarías a las demás personas, entonces ahí me estás tratando de manera diferente. Y otro punto en cuanto a la parte de simbolización es que ser los primeros no significa que estás siendo equitativo ni inclusivo. Entonces, una vez más, es el presentar todo esto de nuevo, simplemente seleccionar una casilla si estamos de verdad alentando o estamos mejorando a todas las demás personas o no. Y creo que el último punto que tengo es el tomar acción. Muchas veces estas conversaciones se quedan como conversaciones y no necesariamente te llevan a tomar una acción. Entonces, una vez que estás haciendo la planificación, una vez que sabes cuáles son tus herramientas o cuando sabes todo, qué es lo que podemos hacer ahora que tenemos este entendimiento para que de ahí podamos llevarlo al siguiente paso y que podamos tomar una acción con respecto a esto. Muchísimas gracias, Brian. Si los dos me acaban de dar muchísimo material y tengo un par de preguntas de seguimiento. Voy a regresar a algo que acabas de decir y vamos a preguntar la comunidad en la que da servicios y cómo tenemos las formas de comunicarnos y con la gente con la que estamos dándole servicios. Y para esto, ¿y tú crees que como tu equipo de recursos humanos o como empleador que tú tienes que proporcionar clases en español o simplemente te estás basando en las personas que hablan español y que son de la comunidad? ¿Es algo en lo que has pensado? Sí, muy buena pregunta. Por suerte, que sí podemos compensar todo esto porque tenemos proveedor de personal que habla español, la mitad de nuestro personal es bilingüe. Y seguimos incentivarles que sigan presentando o dando atención médica competente y relevante a nuestras comunidades. Es una reflexión de lo que nuestros pacientes tienen, cuál es la atención médica responsiva en un idioma en el que se sientan responsables de recibir, y es algo en que tenemos que hacer y tenemos que seguir invirtiendo esto. Y cuando dices compensar, estás agregando a su salario o encontrar formas creativas después de todo este paquete total. Sí, de hecho, hemos agregado principalmente los salarios en cuanto a la compensación para poder pagar al personal bilingüe. Y entonces esto de ahí lo cambiamos a la parte del paquete de compensación en el que nos fijamos, que es en el bienestar de todos los demás. Así es que sí, podría fijarme en esta ruta y ver toda la demás parte. Así que bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a hablar de lo que dijiste, Brian. Para la gente que está representando, y creo que tú estás diciendo mucho, ¿no? Esto que tendría que haber una representación, que si lo podemos hacer y para representar, para poder hacer este trabajo. Es una pregunta de dos partes. Uno, ¿a quién sugieres que haga este trabajo internamente? ¿Quién debería aceptar todo este trabajo? Y lo segundo es, ¿cómo es que, si es que no tienes ninguna otra opción, pero cómo esta persona, es decir, representa a esta comunidad? ¿Cómo es que tú aseguras cómo estás organizado y cómo lo puedes hacer para poder sacar este sentimiento, todo lo que acabas de decir, Ross, que es valorar el trabajo de todas las demás personas para compensarlo? Entonces, esto es lo que se necesita, es lo que estudian, lo que muestran los estudios, que esta es una forma en que la gente puede seguir honrando ese trabajo adicional e incluso esa parte emocional que
tienen que ver, tienen que presentarlo para ese trabajo. ¿Y quién lo puede hacer? ¿En dónde deberán vivir? Y para asegurarnos de que no esté en esa otra parte. Perdón, esa fue una pregunta para mí, para todos. Sí, por supuesto que sí. Que deberíamos estar haciendo esto. ¿Dónde lo deberíamos estar haciendo? Sí, yo creo que ese es un gran punto y esto cae en donde sea que tengas el personal, que tenga estas habilidades. Y hablando de mi perspectiva personal, es que yo soy el tipo de persona que esto es algo lo que realmente me preocupa, me apasiona, así que no me importa estar en esos espacios y realmente siempre empujar a las organizaciones o al personal para que realmente piensen en estos diferentes temas, pero esto no aplica para todo el mundo. Entonces, muchas veces también hay algunos casos en donde la gente dice, uy, pero como esta es la única persona que es bilingüe, Brian, ¿por qué no traduce él? O si alguien llama, pues solamente pueden hablar español. Ay, pásaselo a Brian para que él conteste. Entonces, de verdad, siempre tomar en cuenta todo esto y tener una conversación honesta con el personal y decir, oye, ¿con qué te sientes cómodo hacer? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que con lo que no te sientes cómodo? Y no imponer proyectos o ideas o expectativas para la gente que pueden tenerlo ahí y en donde queremos estar en ese trabajo. Así que es crítico y eso es para ver cómo es que podemos ser parte de este proceso y está bien. Entonces, esto es simplemente el estar atento de las cosas y cuáles son las cosas que tenemos listas y eso va a ser importantísimo y no nada más estarles aventando cosas a las personas. Y la parte de simbolización o de nuevo es que se necesita mucho la parte de humildad, y entender que tienen una experiencia de vida totalmente distinta a la tuya. Entonces, ¿cómo es que vas a poder pensar más en esto? Te estás haciendo preguntas como, no sé, los colegas que están en el mismo espacio, ¿están hablando todos por toda su comunidad? Pues probablemente no. Entonces tenemos esta espada de doble filo. Es quizás una persona de color o de LGBTQ más u otro grupo subrepresentado que digan, bueno, como ellos tienen esta experiencia de vida, si tienen este diferente conocimiento de que las otras contrapartes quizás no la tengan. Entonces, ¿cómo puedes tener un equilibrio de manera respetuosa diciendo, sí, yo sé que conoces cosas o sabes cosas que yo no conozco, ¿cómo lo podemos hacer de una forma respetuosa, que lo queremos hacer de esta u otra forma o mediante una línea? Porque entonces estamos pidiendo esa experiencia, ese conocimiento para es lo que estamos haciendo, así es que tiene que ver mucho con la parte de reciprocidad de lo que hemos hablado. Si tú te sientes bien, si estás compensando, si valoras el conocimiento, las habilidades por lo que es y cómo es que esta relación es para ambas direcciones. Sí, gracias. Lo que yo escuché es que es súper poderoso para poder comunicar y para poder nombrar cosas. Y entonces pides algunas cosas y después el por qué. De hecho, es un impacto para preguntarlo y este es algo un mecanismo muy simple que se puede utilizar y que esto lo vamos a hacer. Así es que muchísimas gracias y ya ambos hablaron del tema de ser más inspiradores, lo promovieron esto. Entonces, bueno, me encantaría escucharlos. Hay que ser creativos en cuanto a las estrategias de retención, de cómo puedes conservar a la gente en tu organización, cómo puedes empezar a cambiar esa parte dinámica de que la gente de nivel senior, de las demás personas o del personal que pueda ser representativo de la comunidad. Y una de las formas como uno piensa en el desarrollo y en hacer que las personas sigan adelante y la parte de la perspectiva. Sí, gracias, Maisha. Muy bien. Sí, yo soy nerd en cuanto a la planificación estratégica. Entonces, en la planificación estratégica tenemos esto y entonces tenemos muchas de estas ideas para que se pueda hacer de cómo lo podemos aprobar, de cómo podemos hacer esta parte en el sector de salud. Pero el punto de todo esto es que dentro de nuestra planificación estratégica, una de las cosas para poder seguir con nuestra organización es el poder empoderar y poder alentar a la gente, que la gente en nuestro centro
son seres humanos que son todos equitativos para el desarrollo y el éxito de nuestra institución. Y esta es la forma como nosotros valoramos y decimos que, bueno, somos estratégicos, estamos en una perspectiva que valoramos las cosas humanas, que valoramos las cosas inspiradoras desde los seres humanos para poder tener buenos trabajos y para poder trabajar. Entonces, esto es algo buenísimo. Prácticamente se necesita muchísimo más para poder ejecutar este plan y tratar de cambiar la trayectoria en donde nuestro equipo ejecutivo, los proveedores médicos vienen de nuestras comunidades. Así es que las formas en cómo estamos tratando de abordarlo es que se va a hacer a la larga y a largo plazo. Son algunas cosas que yo considero que funcionan muy bien y que muestran varios problemas que, bueno, quizás son algunos temas como los precolegiados en las escuelas secundarias o preparatorias, grupos específicos que puedan ayudar con los estudiantes de la secundaria, en particular de familias que no tienen ninguna generación que haya ido a la universidad, y esto le da a los estudiantes de la preparatoria la oportunidad de ver, uy, esto es lo que necesito hacer para poder ser doctor o para poder ser enfermera o para poder ser un director general financiero o para ser una persona en tecnología. Así es que esto es hacer la parte de mentoría con las familias que no tienen tanta experiencia educativa, y esto puede ser algo para prepararlos para el futuro de nuestra fuerza de trabajo. Y a nivel universitario, hacer colaboraciones como con, por ejemplo, Universidad de Denver, aquí en Gangus Cruz, con trabajo social, que hace una colaboración muy fuerte que le permite a la gente local para que puedan sacar su maestría en trabajo social. Y no nada más que regresen, sino que se queden en la comunidad y que le den servicio a la comunidad, pero la mitad de todos los proveedores de salud mental de la universidad están en el programa de la Universidad de DU, y crear ese programa aquí en las comunidades locales, que eso nos ha permitido el tener ahora un grupo mucho más general y poder tener esta perspectiva de tener la fuerza laboral. Y hemos estado pensando en el futuro de largo plazo para los proveedores médicos y los dentistas. Estamos tratando de crear asociaciones con Colorado Mountain College para programas de higiene, para que puedan capacitarse en la comunidad, en servicio en la comunidad, y después con la Universidad de Colorado Mesa en Grand Junction, para que puedan ellos también prepararse para otras partes de atención médica. Fue súper larga mi respuesta, pero bueno, es una estrategia y ahora prácticamente queremos implementarla y ponerla en acción con diferentes programas que tenemos en la preparatoria, universitario y después. Uy, me encanta esto, me encanta el énfasis en que se pueda empezar tan pronto y cómo es que podemos presentar a la gente o traer a la gente antes de que entren a la fuerza laboral. Así es que creo que esto es parte de poder crear la comunidad y desarrollarla. Brian, ¿algo más en torno a la parte de desarrollar el talento y que encargarse con la gente? Sí, gracias por esta pregunta. Gracias, Ros, por esto. Gracias por los comentarios. Empezar y mostrar ese compromiso y el talento dentro de la comunidad y cómo todo esto va a compensarse en cuanto a las diferentes carreras, creo que es muy importante. También considero que esto tiene que ver con el concepto de reciprocidad, cómo es que esta relación realmente es a ambos lados, ambas vías, el pensar de nuevo, es que a quién estás promoviendo, quién tiene los sueldos más altos, porque uno sabe todo esto, los datos muestran que a lo largo de su trabajo diario se muestra ese, y también quién está teniendo ese desarrollo profesional, quién está teniendo esas oportunidades y quiénes están capacitándose para todo esto y todo lo que están ofreciendo en términos generales. Y después, una vez más, el compensar por las habilidades y el conocimiento que son específicos y que no necesariamente se ven como una de estas cosas que estén como prioridad en sus listas, o saber cómo utilizar QuickBooks, que quizás a lo mejor tiene un valor totalmente distinto para alguien que es bilingüe, y a lo mejor para uno de ellos es que tienes que tener, o estaría bueno tener esta oportunidad, o estaría bueno tenerla dependiendo de la población con la que uno trabaje. Entonces, el ser críticos con estas distintas habilidades y conocimiento y con esta conexión y no sobreestimarlo y valorarlo por lo que es, y ser importante que también le da a ese empleado y que siento que estoy valioso para mi empleador y las cosas que presento, no nada más mis habilidades, las duras, y también el ser crítico. Y si estás imponiendo responsabilidades o tareas, o les estás diciendo qué es lo que quieres de ese trabajo, con qué te podemos ayudar para tu propia profesión o desarrollo, y realmente el verlo desde ese punto de vista, el ver
¿Qué es en lo que te quieres enfocar? Porque cuando estás en un trabajo en el que estás haciendo cosas en las que no tienes un interés, esto no te va a funcionar, ¿verdad? Así es que de verdad, estar pensando qué es o qué estás haciendo, qué es lo que te interesa o qué es lo que te apasiona y poder tener todo esto y tus necesidades personales y profesionales. Así es que, por último, simplemente pensar de dónde vienes y con todo este trabajo, una de las emociones tras esto. Entonces, de quién entró a toda esta parte, esta noción es que a nivel de liderazgo, a nivel de personal, se va a quedar en el staff, quién lo presentó, quién no lo va a presentar, en la parte, ¿no? En la parte crítica. I love what you mentioned around, kind of really thinking about how to match people's aspirations with what Me gusta mucho lo que estabas diciendo sobre cómo combinar las dos cosas del ambiente y eso es lo que se puede hacer en una empresa más pequeña para poder permitirle a las personas de poder crecer del punto de donde estar, aunque profesionalmente en el punto en donde están, sino aunque no quiera decir que están creciendo dentro de la empresa. Pero estoy segura que hay muchas personas que están escuchando que están pensando, bueno, ¿cómo puedo yo tener acceso a estas personas? ¿Cómo puedo tener acceso a estas personas en un ambiente más pequeño? ¿Qué es lo que pueden hacer estos negocios, estas empresas para poder tener conexiones a estas personas? ¿Cuáles son las cosas que usted pudiera mencionar que se pudieran utilizar? Muy bien, yo puedo compartir. Gracias, Maisha. Voy a regresar a poder ver esto de un punto de vista a largo plazo y cómo es que puede asistirle a una persona a poder desarrollarse en nuestras comunidades y últimamente poder ser los líderes de nuestras empresas. Yo creo que esto es una perspectiva importante de liderazgo que yo quisiera fomentar de todos los diferentes tipos de empresas, lucrativos y no lucrativos, y poder ver cómo es que estamos invirtiendo en las personas que ya están en nuestra comunidad. Los trabajo en conjunto de trabajo de desarrollo académico a nivel de preparatoria o de universidad para que puedan empezar en ese camino empresarial y quizás ellos se puedan dar cuenta, yo no sabía que podía hacer eso. Esto es lo que se requiere el poder ser un líder empresarial. Esto es lo que es necesario para poder ver cuáles son los pasos que quiero tomar a largo plazo. Yo creo que las personas se pueden dar de esta manera cuáles son las posibilidades. Así que yo quisiera fomentar esto en todas las empresas, el poder invertir en estas relaciones académicas dentro de nuestras comunidades. Y el otro punto que yo quisiera mencionar es ver dentro de uno mismo, no de una manera crítica, como estaba diciendo Brian, pero quiénes son nuestros clientes, quiénes son nuestros pacientes. Cuando yo hago estas orientaciones en Mountain Family, mis partes favoritas de mi trabajo es el saber cómo es que ustedes supieron sobre Mountain Family y la mayoría es que van a decir, bueno, es que yo soy paciente o yo soy consumidor, yo soy cliente suyo ya y es como yo puedo recibir y poder tener esa inspiración de ser parte de esta organización. Así que mi punto aquí es que tiene muchos clientes, pacientes que pueden ya pensar cómo es que los servicios que estamos proveyendo, cómo son las personas que ya trabajan para nosotros y cómo es que ellos pueden tratar de invitar a alguna persona a ser parte de la organización. No estaba viendo crédito, pero yo voy a mencionar que me encanta que usted hace este tipo de trabajo de orientación en su trabajo y hay muchas personas que esta es una de mis partes favoritas, es el poder hacer estas orientaciones. Me encanta. Brian, ¿alguna otra cosa sobre cómo encontrar a estos profesionales y posibles empleados potencialmente? Sí, me encanta cómo él puede traer esto a Mountain Family, es cómo está invirtiendo desde un punto inicial y durante todo este viaje profesional y cuál es la inversión. Yo creo que este es un buen punto. Y también quisiera decir que yo lo voy a traer acá a mi nivel personal
Y el decir es que tiene que verlo de una manera muy crítica de sí mismo y preguntarse quiénes están como parte de mis redes ya que puedan quizás ya tener ya una oportunidad profesional con quien ya tengo conexiones y a quien conozco en el ambiente, cuáles son las relaciones que tengo y que valoro y cuáles son en las que ya he invertido para poder desarrollar y a quién me falta. Yo creo que esto es muy importante y de realmente pensarlo de una manera muy crítica y al pensar esto se pueden dar cuenta que hay muchas personas que le faltan de su red y de nuevo, cómo es que puede ir a encontrar a alguien algún líder en la comunidad latina y en dónde está su corazón. Si está haciéndolo para poder simplemente poner la palomita en la lista o si esto es algo que quiere desarrollar personalmente, en algo que quiere invertir en nuestras redes para hacerlo de una manera muy sincera y compasiva. Y creo que esto es algo muy importante y también tiene que ver con hacer su propia investigación, no esperar, como habíamos mencionado anteriormente, que una persona que no está representada tenga todas las respuestas. Eh, no debería de ser nuestro trabajo conectarlo a ustedes con los otros miembros de la comunidad. Tiene que hacer su propio trabajo de investigación y también pensar cómo es que está haciendo cómo está compartiendo la información eh, a este grupo y realmente pensar cómo es que está haciendo la propaganda para poder llegar a esas personas. Gracias. Voy a dar unos segundos de nuevo para pensar para decir que yo agradezco sus respuestas y para las personas que están escuchando es que dicen, es que me encanta esa idea de pensarlo a largo plazo, como estaba diciendo Ross. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si es que tengo que poner a una persona aquí en este puesto? Y realmente en pensar de una manera muy intencional cómo encontrar esa persona, cómo crear esas redes. También escuché que estaba diciendo a quién me falta en mi propia red, pero ¿qué más es lo que falta? ¿Qué es lo que algo rápidamente le puede decir a las personas cuando están buscando a alguien para poder eh, contratar? ¿A dónde deberían de ir? Yo simplemente diría eso, pregúntele a sus propios empleados, a sus clientes, a la misma vez de estar haciendo estas preguntas y poder ver. Sí, yo estaría de acuerdo con vos. Perfecto. Estoy manteniendo en mente el tiempo. Quiero ver si alguien más tiene preguntas y quisiera ver también si alguien me quiere dar algún consejo, cosas que debería de hacer o cosas que no debería de hacer dentro de nuestras empresas pequeñas en cuanto a equidad y recursos humanos. Eh, Quiero asegurarme de que pueda tener esta información a nuestros participantes. Yo puedo responder primero. Así que yo ya mencioné algunos. Una de las más importantes para mí, yo diría, es esa parte de la organización. Yo creo que eso es ya después en el proceso, una vez que ya tiene liderazgo y personal diversificado. Entonces, la diversidad no es algo, no es lo mismo que inclusión. Hay que asegurarnos de que el poder se está compartiendo y que estos puestos realmente están siendo eh, puestos de poder y no algo simplemente para poner la palomita de que ese grupo ya está representado. Así que pensar qué es lo que puedo esperar, qué es lo que esta persona en este personal puede contribuir, que es diferente a lo del resto de mi personal. Y yo creo que de nuevo, el hacer su propio trabajo de investigación, mucho de este trabajo es trabajo que nos pone en un punto de poder pensar sobre nosotros mismos para poder ver cómo está la estructura internamente y cómo se lo percibe la comunidad y también por sus clientes, eh, cualquiera que sea la situación. Yo creo que tiene que tener mucha introspección
y ser crítico y asegurarse de que está a gusto en sentirse desagusto. Así que rápidamente, personalmente, para compartir que al inicio de la pandemia, como todos estaban empezando a trabajar desde su casa, había mucha necesidad simplemente porque había muchos negocios que estaban cerrando y había muchos miembros de la comunidad que necesitaban asistencia económica, salud mental, cual fuera la situación. Pero parte de este punto era que de mi punto de vista de empresa sin fines de lucro, no había mucha oportunidad para poder tener esa interacción con la comunidad latina antes de la pandemia. Y la pandemia es lo que realmente hacerse a las personas darse cuenta que en realidad no tenemos esos lazos con la comunidad latina. Así que regresar a ese punto en donde cuáles son nuestra intención últimamente y qué es lo que hemos hecho hasta ahorita para poder merecer esa confianza de la comunidad y no solamente esperar que, o suponer que ahí está y que existe. Muy bien, gracias. Ross. Yo creo que simplemente agregaría, no tengo muchas cosas de no hacer, pero las cosas que sí deberían de hacer es que todos como líderes tener esa curiosidad sobre las culturas representadas por nuestros empleados y de nuestra comunidad para tratar de tener cierto nivel de humildad cultural y escuchar realmente lo que quieren compartir otras personas. Somos un grupo bastante grande llamado el Mountain Voices Project MVP y esto ha sido como líder empresarial me ha dado la oportunidad de poder ver cuál es la voz y la cara realmente que se va a callar y escuchar a las otras personas y lo que están compartiendo y poder darme cuenta qué es lo que necesita la comunidad para poder crecer juntos. No podría estar más de acuerdo y voy a hacer una pausa para ver si es que tenemos preguntas de nuestros participantes. No lo podemos escuchar, Evan. Muy bien, gracias. Lo que siempre pasa, ¿no? Está en silencio. Tenemos varias preguntas. Muchas. Toda esta serie que estamos haciendo es una en colaboración con las cámaras de comercio de Aspen a Parachute. Y en este corredor de 80 millas, estas preguntas parece como que vienen de los miembros de las cámaras de comercio. Alguien dice, ¿cuál es la mejor manera de poder cultivar cultura que da la bienvenida y hospitalidad a los negocios o empresas pequeñas? Realmente los más pequeños, estos pudieran ser talleres mecánicos, tiendas pequeñas, no un hospital, no una escuela, no instituciones grandes, no agencias gubernamentales, pero negocios pequeños, empresas pequeñas que no tienen como parte de sus gastos el poder hacer eventos, llevar a cabo eventos que pudieran invitar a otros sectores culturales. Esto sí tiene sentido mi pregunta. Quisiera ver si es que Ross pudiera quizás o Brian contestar. Yo pudiera contestar eso. Yo creo que es una excelente pregunta. El poder crear cultura es algo excelente para poder sostener los negocios. No importa qué tan pequeño sea, puede empezar con cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros valoramos y cómo es que esto lo estamos mostrando. Estoy pensando en un negocio pequeño con simplemente quizás 5 empleados. Tiene que hacer un proyecto para poder determinar cuáles son nuestros valores y cómo lo vamos a comunicar esto en nuestra comunidad y cómo vamos a crear el tiempo para poder invitarlos para que puedan ver nuestros valores en acción. Pudiera ser quizás una tarde en donde van a entrar y pueden ver qué es lo que estamos ofreciendo y podemos platicar sobre quiénes somos. Esto no requiere una gran cantidad de gasto para poder tener publicidad, pero hay muchas maneras en que puede quitar estas barreras
que están entre miembros de la comunidad para poder conocernos de cualquier manera. Algo tan simple como el permitir a las personas que pudieran aceptar que se les pueda enviar alguna información a su correo electrónico para que puedan decir, esto es nuestro valor del mes, esto es como lo va a poder ver en acción, esto es como lo que es parte de nuestra tienda, pero hacer algo que es muy específico para ustedes no tiene que ser algo que las organizaciones grandes utilizan, puede ser algo que está bastante con intención a su propio negocio y al tamaño de su negocio. Voy a parar ahí y ver si es que alguien más tiene algún otro comentario. Son excelentes puntos. Estaba en realidad yo también tomando apuntes, así que muchas gracias por eso, Maisha. Y regresando a lo que estaba diciendo Ross anteriormente sobre la humildad cultural, yo creo que esto es algo muy importante y el poder definir cuál es su valor y qué es lo que esto quiere decir para usted y para su negocio o su organización. Hay igualdad para el desarrollo de menores dentro de un negocio, así que realmente pensar y definir qué es lo que quiere decir la igualdad para usted y para su personal y para su organización o para su negocio. Esto es muy importante, como dijo Maisha, el poder definir estos valores y asegurarnos de que su personal lo están aceptando también para poder hacerlo de una manera colaborativa y que todo el equipo es algo que está aceptando. Yo creo que esto es algo muy importante y de nuevo voy a traerlo a poder tener ese punto de poder pensar dentro de sí mismo, que es y tener esa reflexión, autorreflexión, que es la cultura que queremos, que es a lo que aspiramos. Yo creo que esto es algo importante. Gracias, Maisha. Y Brian, simplemente voy a agregar que cualquier negocio de cualquier tamaño pueden preguntarle a sus clientes y a su personal qué es lo que ellos quieren y poder escuchar esas respuestas y pensar de un punto de vista cultural qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a lograr. Y Evan, ¿puedo agregar una cosa rápidamente? Porque estaba mencionando si está creciendo persona por persona. Cuando esta persona viene, como lo habíamos mencionado anteriormente con Ross, el hacer la orientación, asegurarnos de que está aclarando y desglosando esos valores para que lo puedan aplicar a todo lo que hacen, una presentación, cómo contestan el teléfono y decir, esto es lo que somos, así es como vamos a aplicar nuestros valores y como negocio es como lo vamos a implementar con nuestra comunidad. Estos son los comportamientos que se apegan a esos valores para que las personas nuevas puedan realmente darse cuenta por completo que esto es lo que somos y no solamente observar de fuera, para que sepan de una manera más intuitiva para poder capacitar a las personas cómo implementar estos valores. La siguiente pregunta es más como una pregunta de seguimiento a eso mismo. Esto es más de un punto de perspectiva del empleado. ¿Cómo? Porque en general hemos estado hablando a los empleadores, a los miembros de las mesas directivas, a las personas de recursos humanos, pero esto es más de un punto de vista de las personas que realmente están más en contacto directo con el cliente. ¿Cómo es que podemos mencionar, cómo podemos hablar sobre lo invisible y tener estas conversaciones difíciles? Porque esto es algo que puede sentirse incómodo. Esto es algo que podemos batallar con esto y cómo se puede llevar a cabo esta conversación y tiene alguna sugerencia específicamente a los empleados para poder avanzar algunas de estas y llevar a cabo alguna de estas pláticas sin ponerlos realmente en una posición vulnerable. Yo puedo hablar sobre eso. Yo quiero saber qué es lo que va a decir Ross. ¿Quiere hablar sobre esto primero? Yo creo que la respuesta más honesta es que yo no siento que somos todos excelentes de poder llevar esto a cabo de una manera en que no nos pudiera dar temor. Así que hemos empezado todos a tratar de ser más transparentes sobre cómo estamos hablando sobre igualdad y diversidad, que empieza con yo mismo tener esa honestidad sobre cuál es la verdad últimamente sobre las personas en nuestra organización y que
en su mayoría las personas en nuestra organización no son parte de nuestra comunidad, pero yo creo que como organización hemos creado ese espacio en donde se puedan sentir más seguros y más cómodos para poder hablar sobre esto. Yo creo que es una muy buena pregunta y voy a tener que empezar sobre esto para ver cómo es que todos tenemos que desarrollar y crecer para poder llegar a ese punto. Y esto es una cosa que hemos estado tratando de hacer en nuestras encuestas bianuales o que se llevan 2 veces al año. Cómo es que podemos llevar a crear esta igualdad de salud y si sienta que las promociones que existen pueden realmente tener igualdad. Yo creo que a mi organización, yo diría que estamos bastante bajos, pues gracias por su honestidad. And I also Maisha, like that Brian is yo facing también quisiera decirle a Brian el momento para poder responder, pero voy a ser honesta. Para poder mencionar algo que Brian había dicho algo anteriormente, cómo es que se puede crear ese espacio para que puedan sentirse a gustos. Es el empleador el que tiene que crear ese espacio para que el empleado pueda sentirse a gusto, para que nos pueda dar información de una manera anónima quizá, cuando tiene alguna reunión, decir, ok, esta es una idea que la puede escribir, vamos a decir, ok, vamos a hablar sobre esto honestamente, pueden contribuir a este tema al crear un ambiente que es muy anivelado para saber cuál es su preocupación, qué es lo que quiere compartir y para los empleados también utilizar, si es que tiene una persona para recursos humanos. Yo sé que hay muchos negocios que no lo tienen, pero siempre hay una persona con la que puede uno hablar de una manera más honesta, con quien se puede abrir para que pueda escucharse a sí mismo hablar sobre ese tema. Así que pues si puede hablar con esa persona y decir, ok, vamos a platicar sobre esto y empezar entonces a abrirse a un grupo más grande y decir, ok, aquí hay unas personas con que yo puedo compartir esto, con quien puede, de alguna manera se puede decir, confabular para poder darle este apoyo que necesita en ese momento. Esto pudiera ayudar, pero yo no quiero quitar la responsabilidad del empleador. Lo que cae sobre nosotros, el crear ese espacio para poder quitar un poco esas silos en donde las personas se sienten que pueden estar y que no pueden comunicar. Eso es importante. Brian. Sí, yo le agradezco lo que han dicho Ross y Maisha, el tener más transparencia y tener esa transparencia sobre en dónde se encuentra en este momento. Y sí, esto cae sobre el empleador. Y quería solamente también mencionar sobre hablar con alguien con quien tiene confianza y poder crear esa unión en donde se siente que se le está tomando en cuenta y decir, ok, estas personas me escuchan, están de acuerdo conmigo y vamos a poder salir de esta circunstancia, lo que sea la circunstancia. Yo lo que estaba pensando sobre esta pregunta para los empleadores, para los empleados, es que primero que nada, como empleado, se merece ser valorado y respetado por todo lo que es y por todo lo que contribuye. Y yo creo que, como había mencionado anteriormente, tiene que crear ese espacio para que se pueda permitir, en donde muchas veces esto cae sobre el empleador, el poder cultivar y crear este espacio para los empleados y el personal, pero en general, pues esto es algo que tiene que existir. Como dijo Ross, estas son conversaciones que pueden ser difíciles, que tiene que aceptar y poder aceptar esa vulnerabilidad que van a sentir como empleado y que va a sentir como empleador y también reconocer la dinámica de poder que existe en esa relación y quién es que toma las decisiones últimamente en ese espacio. Esta es una conversación sobre retención y yo creo que últimamente lo que yo quiero decir es que esto es un empleado que no se siente valorado o apreciado o escuchado, eh, no se tiene que quedar ahí. Y yo creo que esto es algo que los empleadores tienen que aceptar, que los empleados tienen ese derecho de decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando para mí, yo tengo que ir a trabajar a otro lugar en donde tienen una cultura en donde yo me siento que me están apreciando. Tenemos un poquito más de tiempo y esta pregunta me encanta. ¿Cuál es la visión ideal? ¿Cuál es
el resultado ideal, a dónde vamos con todo esto. Y Maisha, yo te voy a preguntar esto. Si tuviéramos esta conversación con ese punto final, ¿me puede describir cuál sería la experiencia para las personas? Sí. Y yo me imagino que esto viene básicamente de todos estos esfuerzos de igualdad y recursos humanos y cuál es la idea de esa visión. Y yo creo que regresamos a poder comprender y decidir qué es diversidad e igualdad para ti. Y cuando junta esto con los valores y qué es lo que tiene sentido para usted, entonces puede llegar a ese punto de la visión ideal. Esto no va a funcionar igual para todos. No es como que cada organización va a ser tan excelentemente y perfectamente diversificada. Esto no siempre es posible, puede ser la meta, pero no siempre es posible, pero puede decidir que esto es importante para usted, para poder quitar estas barreras que existen en su comunidad, para poder crear más acceso, pero sí de que no hay suficientes personas que son latinos o indígenas que están solicitando estos puestos. ¿Cómo es que puede entonces empezar a quitar estas barreras? Desde un inicio se puede hacer y cómo se pueden crear esos caminos para poder llegar a los negocios, o si decide que quizás necesita más mujeres para que puedan empezar a subir los rangos de liderazgo. Esto empieza por entender qué quiere decir liderazgo para usted, quién es usted, qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando dentro de su sector empresarial para pudiera ser idealmente bastante fácil para decir, ok, nosotros queremos ser más tal cosa, más diversificados, más en el espacio de nosotros o a quien estamos brindando servicios. Quizás pudiera ser a nuestros clientes en la comunidad o alguna organización sin fin lucrativo y ver cómo es su comunidad. Igualdad es cómo nos podemos asegurar que estamos viendo las cosas con un filtro de igualdad y esto simplemente es algo que toma tiempo. ¿Y cómo se puede crear esa compensación? Y de nuevo, regresando a los valores, debería de poder crear una buena idea, una buena visión. Y a veces esto es algo que es a corto plazo y muchas veces esto es algo a largo plazo. No siempre esto igual para todas las empresas, es algo que se tiene que desarrollar. Vamos a ver cómo vamos a pasar con esta pandemia y después podemos ver a largo plazo qué es lo que tenemos que hacer, que es algo que puede tomar en cuenta las personas, que es saludable, que es inclusivo. Si esto se puede hacer de una manera en persona, virtual, para ver cuáles son la vida y las circunstancias, para poder, qué es lo que pueden contribuir a su trabajo, si es algo que se puede hacer más natural durante la pandemia, después de la pandemia, y decidir quiénes queremos ser, quién quiero ser, si es como alguna otra organización o algún otro negocio. No sé si esto siempre funciona de esta manera, pero se puede hacer de una manera más tangible para ver cuáles son los valores y de ahí seguir adelante. Perfecto. Y estoy tan agradecido con todos ustedes y con toda transparencia yo quisiera decir que el Instituto de Aspen Institute está haciendo todo esto tras bambalinas. Maisha nos está asistiendo al Aspen Institute como instituto a nivel nacional y esto es algo que muchas preguntas, todas estas preguntas son muy importantes. Tenemos grupos de trabajo que nos vemos frecuentemente para poder hablar sobre estas conversaciones que son difíciles e incómodas, pero lo vemos desde un punto de vista de curiosidad. ¿Quiénes queremos ser? ¿Qué es lo que queremos ser? No solamente para nosotros mismos, pero también para la comunidad en general a los que queremos brindar servicios. Así que estoy muy agradecido a todos ustedes con su experiencia profesional, todas la información que nos han compartido. Gracias a todos por estar aquí con esta serie. Esta es la segunda de 8 eventos de webinar y nos estamos viendo cada 2 semanas desde ahora hasta finales de julio. Los invitamos para que se puedan inscribir al resto de estas series. La página se llama Aspen número 2, parachute.org. Nuestra próxima presentación va a ser el martes 18 de mayo a mediodía, hora de la montaña. Es AdTech y esto es hashtag AdTech.
Y esto vamos a hablar sobre agricultura en el área de Colorado. Vamos a estar hablando con Charles Barr, que es el líder de Springborn Inc. Springborn Inc. es una empresa que está cultivando lechuga. Jeff Lehman, que también está trabajando para Silk. Y vamos a tener un representante de App Harvest, es Ag Tech, tecnología agricultura en el estado de Kentucky, y creo que tienen agricultura en casas invernales. Y nuestro moderador va a ser McCorby Kumar, director ejecutivo del Aspen Institute y nuestro programa de Instituto de Alimentos, AgTech, y lo que cómo está impactando a nuestra área. Y esto va a ser a las 12, mediodía, registrándose por Zoom. Y esto va a ser por la serie ACI. Y de nuevo, pueden encontrar las grabaciones de las otras presentaciones en esta misma página de internet. Gracias a las bibliotecas del condado de Garfield por patrocinar y asistir. Gracias a todos y nos vemos la próxima vez.